Bueno, entonces vamos a entrar en Esa mujer, un cuento de 1965, Rodolfo Walsh. Esta situación, el periodista va al departamento del coronel a negociar un dato. Básicamente ese es el marco de situación, ¿no? Entonces hay ahí algunas descripciones que ustedes ya pueden recortar. Todo es significativo en el cuento de Walsh, todo está calculado, por eso yo voy a recortar varios fragmentos, pero muchos otros no. Esos me interesaría que ustedes, a partir de alguna de estas líneas que yo estoy proponiendo o de otras, puedan recortar, puedan trabajar. También estos que vamos a recortar también, pues son importantes. Tampoco sacar y dejar fuera de juego estos fragmentos, porque muchos de esos son muy relevantes. Entonces, ahí una vez que presenta ese marco de situación, dice el narrador, mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicio de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar una zona vagamente común, ¿no? Acá estamos, en principio decía, en el orden de esta negociación, ¿no? El coronel despliega una zona donde se puede operar, esa jerga militar que también va desplegando, pero sobre todo yo no voy a analizar, pero les voy a dar una punta para que piensen y recorten otros fragmentos, la autofiguración del militar, que acá ya vimos algo, él estudió letras, a él le gusta el arte, en esa línea van a ver un montón de descripciones domésticas que están cargadísimas de significado. Esa autofiguración del militar y los detalles domésticos, que yo algunos voy a recortar pero otros no, ameritan ser leídos porque tienen que ver con cierta representación de una clase. Hay mucho para trabajar ahí. Dice el narrador, yo busco una muerta, un lugar en el mapa, ¿no? Otra vez esta idea que decía Piglia. Tanto los textos periodísticos de Walsh como los literarios están signados por la investigación, esta cuestión policial del asunto, ¿no? Y dice un poco más abajo, ella no significa nada para mí. Esto es importante, ¿no? Digo, para pensar también un poco en aquellos términos de la antinomia. Ella no significa nada para mí, dice el periodista, y ya va recortando un perfil específico y dice, si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra, ¿no? Este tono que aparece de repente, tempranamente en el texto, pero ahí a mitad de página, que tensiona un poco todo aquel comienzo de la negociación, el dato que va a buscar el periodista, esta idea de la investigación periodística, a ustedes les debería haber resonado alguna alarma. Es un tono efectivamente lírico, que en algún punto tensiona el dato documental. Digo, podríamos pensar las distintas capas del relato. Es un cuento que está escrito a partir de distintas capas. Entonces vamos a recopilar, vamos a relevar la historia ejerciendo su fuerza, pues es un cuento que está atravesadísimo por la historia, pero al mismo tiempo la literatura marcando su presencia. ¿Dónde? Bueno, en un uso específico de la lengua y en ese sentido acá podríamos pensar esa enumeración de adjetivos, la selección léxica que corresponde con un campo semántico referido a lo poético, la cólera, el amor, las olas impetuosas, y la arrastrada, amarga, olvidada sombra, ¿no? De repente el texto se señala a sí mismo como literario, pero no va a ser todo el tiempo así, son fulguraciones poéticas dentro de la prosa. Vamos a ir recortando algunos fragmentos, otros no, y la idea es que ustedes puedan pensar por qué en algunos fragmentos se puede pensar que el texto se señala como literario más que en otros. Y en ese sentido, la idea de que recuperen a los distintos bloques teóricos. Dice, el coronel sabe dónde está, ¿no? Y acá está el punto de tensión y por eso lo que va a marcar los términos de la negociación, ¿no? El coronel tiene un dato, el dato que necesita este periodista. Dice un poco más adelante, él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio, ¿no? Esto que le decía yo, cada palabra está seleccionada
con cuidado, todo pesa en el cuento y en ese sentido yo les diría que hay que hacer una lectura ralentizada, hay que ir con cuidado, es un cuento que está muy concentrado, muy sintético. De nuevo, los términos de la negociación, esos papeles, dice, lo miro, esa mujer, coronel, acá ahí tienen cada uno datos que el otro les puede ser útiles, ¿no? Y acá dice esto que vamos a tratar de no agotar, pero dice, bueno, pusieron una bomba, yo les decía, es un momento de mucho conflicto social, piensen en esa proscripción, y dice, la pusieron en el palier, creen que yo tengo la culpa, si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos, ¿no? Esos roñosos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos roñosos? ¿Por qué el militar se refiere así a ellos? Ahí habría que pensar algo, en términos de una de las preguntas que presentamos al comienzo. Dice, creen que yo tengo la culpa, esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos, pero algún día se va a escribir la historia, a lo mejor la va a escribir usted. Y ahí está, de nuevo, esto que yo decía, el orden de la negociación también es esta entrevista, que hasta acá es una entrevista diurna, una entrevista sobria, y vamos a ver que va a caer la noche, se va a oscurecer, se van a ir emborrachando, la condición etílica del relato va a ir ganando ahí paso a través de las páginas, pero acá cuando todavía estamos en la parte diurna se explicitan las relaciones de poder, ¿no? El militar tiene un dato y el periodista puede escribir la historia y el militar puede quedar bien parado, ¿no? Es decir, ambos tienen alguna implicancia en el orden de la historia. Él dice me gustaría. Ahora, esta implicancia es una implicancia personal. Vamos a ver eso. La historia con mayúscula va a aparecer atravesada por la historia en minúscula de estos dos personajes. Acá pasamos varios fragmentos que yo les decía tienen que ver con esta autofiguración del militar, pensar un poco la descripción del departamento. Tienen para recortar ahí y dice, bueno, en un momento el militar dice qué es lo que querían hacer, ¿no? Con el cuerpo de Eva. Que no está dicho así en el cuento, no, nunca se habla del cuerpo de Eva, pero qué es lo que querían hacer con el cuerpo. Dice, bueno, fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote, dice el coronel, ¿no? Y acá pues yo decía, vamos a activar algunas categorías que vienen de la gauchesca y nosotros habíamos visto con Ascasubi, habíamos nombrado el matadero de Echeverría. La disputa política argentina es también la disputa por un cuerpo, ¿no? Hay cierto fetiche ahí con la cuestión corporal y Viñas decía, la literatura argentina, la política argentina en algún sentido se inaugura con una violación. Bueno, acá esta violencia política, que es la violencia que efectivamente están ejerciendo sobre el cuerpo de Eva. El cuerpo es un trofeo. Vamos a ver más adelante que también es una violencia sexual. Entonces, la línea con la gauchesca se establece no solo por la tradición literaria, sino porque establece el peronismo como movimiento social y político. Porque se activan de nuevo estas categorías de civilización y barbarie. El cabecita negra que viene del interior a las fábricas del conurbano, llena la capital con su habla extraña, hablan en norteño, ¿no? Y el porteño, mira, ahí es una invasión de cabecitas negras. Así es vivido, así es leído este proceso por los intelectuales de la época. Dice un poco más adelante el narrador, habría que romper todo, ¿no? Ya empieza un poco la cuestión etílica a hacer su efecto. Dice, pero sin remordimientos, coronel, enarbolando alegremente la bomba y la picana. Salud, levantando el vaso. ¿No? La bomba y la picana, otra vez para reponer el momento histórico y hacer ese trabajo, por qué se habla de bomba, por qué de picana, metonímicamente, a qué bandos representan estos distintos objetos, ¿no? Y dice,
No contesta. Estamos sentados junto al ventanal, las luces del puerto brillan azul mercurio, de a rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa, ¿no? Una imagen pictórica de repente. Digo, el discurso de la historia en mayúsculas aparece atravesado por el discurso del arte, aunque digo, en realidad lo que hay es un uso de elementos de la historia para componer una obra de arte, ¿no? Pero habría preguntarnos cómo funciona esta obra de arte, que básicamente es un texto literario, en la disputa por el sentido con respecto a estos elementos del pasado. Es decir, ¿cuál es el modo de intervenir de la literatura con respecto a los demás discursos? Y esa es una clave que me parece importante para pensar, ¿no? Es decir, ¿qué puede agregar la literatura en su especificidad cuando está trabajando un objeto histórico que no pueden aportar el discurso de la ciencia política, el discurso de la historiografía? Bueno, vamos a ver, tiene que ver con la construcción de determinados momentos que son más expresivos que testimoniales, pero que se recortan como un dato, como datos en sí mismos. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice ahí a continuación inmediatamente, dice, esa mujer estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen, la piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. Desnuda, dice, éramos 4 o 5, no queríamos mirarnos, estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó, no me acuerdo quién más, y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente, cuando la sacamos ese gallego asqueroso, ¿no? Entonces acá esto es un dato importante, el cuerpo de Eva es embalsamado y aparece el doctor Ara, que es el embalsamador y a quien le caen las sospechas de actitudes necrofílicas, ¿no? De haber tenido ahí una situación sexual con el cuerpo de Eva, un cuerpo que es irradia una imantación, ¿no? Lo deja pegado al gallego, bueno, lo deja pegado al coronel. Y yo decía entonces, se puede hacer este link con la gauchesca, la violencia política en Argentina es también una violencia sexual, vienen de la mano Azcazú y Echeverría, Viñas, lo que decía Viñas con respecto a la literatura, en algún punto lo está diciendo también de la política, y este es un momento particularmente, conmocionado de la política argentina. Dice, la cuestión de la historia en mayúscula, en clave personal, el relato tensiona esta idea y hay un montón de momentos de descripciones domésticas que a mí me interesaría que le presten atención. Yo recorto acá esta que me gusta, es una buena imagen. Dice, el enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas, y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte y en puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe, mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio arrastrando la metralleta, ¿no? Estos dos órdenes de la historia grande y la historia chica están completamente atravesados y van a pasar al nivel de la relación personal entre ambos personajes, ¿no? Que al final van a quedar ahí como dos desconocidos, ¿no? Pero bueno, también además este estado de cosas expresa un estado de cosas, la paranoia del coronel y esta, de nuevo, enumeración de adjetivos que va ganando el tono del relato, ¿no? Como que la literatura empieza a ganar de a poco cada vez más espacio al interior de esta lógica más testimonial. Dice, el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida, ¿no? El coronel narra, construye una narración, pinta una escena. El discurso de la historia está viciado de literatura. Aquel círculo del que va a hablar Raimondi un par de clases más adelante, pero que lo veíamos ya en el esquema, la lengua tiene una fuera que la incluye a sí misma. ¿Qué significa que la incluye a sí misma? Bueno, están estos discursos afuera de la literatura, afuera del sistema de la lengua como sistema cristalizado, aparece dentro de la esfera de lo social, por ejemplo,
el testimonio del coronel. El testimonio del coronel está viciado de literatura, está narrando una escena, se está autofigurando, ¿no? Dice, tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí, figúrese cómo se quedaron, para ellos era una diosa, qué sé yo, las cosas que le meten en la cabeza, pobre gente, ¿no? Los obreros son pobre gente y los obreros además son un actor social. Ahí podríamos poner, no son cualquier obreros igual, ¿no? ¿Quiénes son los obreros? ¿Qué significan los obreros en este contexto? ¿Qué significan los obreros para el movimiento del peronismo? Están ahí los trabajadores frente a su diosa desnuda, esta imagen tan tremenda. Y dices, pobre gente, le pregunta al narrador, sí, pobre gente, yo también soy argentino, yo también, coronel, yo también, somos todos argentinos, le dice el periodista. Yo acá activaría aquella dicotomía que leíamos en la gauchesca de nacionalistas y liberales, que era leída a partir de barbarie y civilización respectivamente, porque justamente digo, como proceso histórico, el peronismo se construye a partir de una idea nacionalista, ¿no? de todas las esferas de la economía, de conseguir la autosuficiencia, la sustitución de importaciones, pero también en la cultura, de hacer una producción cultural propia. Y está el golpe militar que también, en tanto brazo armado del Estado, debería considerarse como determinado nacionalismo, y el militar acá le dice, bueno, yo soy nacionalista finalmente, y el periodista dice, somos todos argentinos, ¿no? Somos todos argentinos. Periodista que es un periodista liberal, vamos a ver, lo que él quiere es encontrar el dato, venderlo a las revistas extranjeras, pero somos todos argentinos, ¿no? Como ese consenso. Y digo, es importante porque Walsh, en la otra dictadura, que la que viene, la dictadura de los 70, Walsh escribe la famosa carta abierta a las juntas militares, que es una carta tremenda en términos periodísticos y también literarios, pues despliega todo lo que está pasando en el 77, o sea, un año después del 24 de marzo del 76, y básicamente una de las críticas más fuertes que le hace a los militares, más allá de la desaparición de personas, etc., porque Walsh ahí recorta el modelo económico, y eso es interesante, es que a partir de un disfraz nacionalista, los acusa de ser cipayos, ¿no? Es decir, de tener una política económica extranjerizante. Esa es una crítica que se le hace a los militares en la década del 70, y que acá también les cabe en el sentido de la política económica, que es más de corte liberal que otra cosa, ¿no? Digo, lo que viene después con la Libertadora. Vamos a ver ahora alguna escena que también enfatiza desde un punto de vista no testimonial esta idea, es decir, desde un punto de vista expresivo. Cortamos y hacemos en el tercer video el cierre de esa mujer de Walsh, para que no se nos haga tan extenso.